palabra por 10 minutos. En primer lugar, intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Díaz Gómez. Buenos días, señor Moreno, bienvenido al Congreso de los Diputados. Tiene usted el perfil, y al menos es lo que he extraído de la lectura de su experiencia, de un hombre sobre todo y especialmente de radio. Yo y mi grupo parlamentario comparte la tesis de que es la radio ahora mismo la mayor posibilidad de crecimiento que tiene Radio y Televisión Española por los nuevos formatos y métodos de escucha que están surgiendo y por como usted bien dice en su proyecto, la posibilidad de compatibilizarla con otras actividades. Y ahora poder escoger además, pues no ya información, sino canales temáticos, que ya Televisión Española tiene programas de mucha calidad en materias muy diversas, desde la literatura hasta el heavy metal, que yo sigo el programa insignia de la radio. Y creo que usted tiene buenas ideas sobre el futuro de la radio. Es más, es el proyecto que más dedica a, si no recuerdo mal, al desarrollo de qué hacer con la radio, tanto o más como cuando habla de la televisión. Y eso es algo que hay que valorar muy positivamente, porque ya le digo que creo que es la posibilidad de crecimiento más grande que tiene, de donde se puede recuperar más audiencia. Su diagnóstico también es muy interesante y valiente cuando habla del desplome que se produce dentro y fuera de Radio y Televisión Española con la reforma del 12, la reforma de la ley de 2012, donde señala usted claramente no responsables, pero sí causas de ese desplome. Es un buen análisis, pero yo le pregunto, porque si nos volviera a pasar, aparte de las causas internas y del maremoto legislativo que se produjo y político que agitó internamente a Radio y Televisión Española y, como usted dice, se pierde en muy poco tiempo cuotas de audiencia que habían costado muchos años tomar, ¿no cree que también ha habido factores externos en el 12 donde empiezan a producirse nuevas formas también de ver la tele? Esto solo por una cuestión de alguien que conoce muy bien el medio, pues conocer su opinión. Por otro lado, es muy interesante también, y si querría usted desarrollarlo un poco, desarrollarlo o comentarlo, la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores con Radio y Televisión, con el Canal Internacional y con Radio Exterior de España, que, como usted bien dice, está en entredicho por algunos, y yo creo que se subestima el hecho del propio nombre o del propio concepto de Radio Exterior de España, y si alguien, muchas veces por estar fuera, aunque pueda sintonizar todo, sintonizaría o escogería ya de manera digital la Radio Exterior de España, y cómo valora también qué afectará a la radio lineal el salto al digital y cuál es el modelo de transición por el que usted apostaría, aunque ya parece que vamos a tirar por el digital, del salto digital sin periodos de adaptación. Muchas gracias, bienvenida al Congreso y mucha suerte. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Bien llegado, señor Moreno. Enhorabuena por su candidatura, por su proyecto que, como bien se ha dicho, desarrolla de manera extensa y diferencial al resto de proyectos toda la parte que tiene que ver con la radio, y también por su trayectoria de la que no podemos sino destacar y, de hecho, preguntarle por todo lo que tiene que ver con la ficción en la radio. En estas comparecencias hemos estado asistiendo a una de las ideas continuadas o bastante habituales, tiene que ver con apostar por la ficción, pero la verdad es que siempre se está dando por hecho que estamos hablando en términos audiovisuales, televisivos, y no se suele mencionar de manera explícita, diría que muy pocas veces o nunca, la ficción en la radio. Como además una de las cuestiones que plantea, por aportar algunas preguntas más y sumarme a las anteriores, tiene que ver con que hay que plantearse que los contenidos tienen que empezar
empezar a pensarse bajo demanda y que esta idea de la emisión lineal tenemos que cambiarla sí o sí. Nos interesaba mucho todo el trabajo que ha hecho como realizador en este sentido y también las propuestas que pueden ir. Ahí menciona, también es excepcional esto, a LAF-RTVE. Una de los planteamientos que tiene nuestro grupo parlamentario es que cada vez vemos más necesaria que exista una plataforma pública de contenidos, una plataforma digital pública de contenidos, para que no tengamos que estar dando a empresas que además tampoco tributan aquí, a grandes empresas que tampoco son transparentes, un montón de contenidos pues de streaming o de lo que sea que igual mucha gente querría poner en una plataforma pública. Yo no sé, como este proyecto ya en 2018 estaba diciendo estas cuestiones, qué visión tendría al respecto y, bueno, pues aprovechamos para preguntarle. Respecto a la mención que hace en la parte de los canales de televisión a Clan, quiero agradecerle que no sitúe Clan como algo para la infancia y adolescencia. Yo me resisto, ya digo preadolescencia, pero gracias por decir que en realidad está pensado sobre todo para la etapa preescolar, por el tipo de contenidos que tiene, también por no poder dejarlos o fiarlos a la producción externa principalmente, sino que hay que asumir también la franja de edad entre esa etapa preescolar y los 18-20 años que realmente sí se siente sin espacio dentro de la televisión pública. Me interesaría mucho saber si desde que se hace el proyecto quieren mencionar algo en este sentido. Y por último, dos cuestiones que preguntamos de manera sistemática a todas las personas candidatas porque nos preocupan especialmente. La transparencia en tanto que servicio público y los derechos de trabajadores y trabajadoras. Usted, que además es de la casa, conoce bien el medio, nos preocupa la situación actual de centenares de interinos e interinas y nos preocupa que esto sea más un síntoma que un problema concreto y que realmente este síntoma pertenezca a algo que entendemos que es estructural. ¿Qué medidas se pueden acometer en este sentido? Muchas gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidente. Buenos días, señor Moreno. En primer lugar, quería agradecerle el tiempo y el esfuerzo que le ha dedicado usted a elaborar un proyecto para Televisión Española y también por su trayectoria en Radio Nacional, en la radio pública. Usted es un entendido de la radio, fue director general de Radio Nacional de España y nos gustaría saber si usted tiene un plan para realzar Radio Nacional. Como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, pues creemos que tiene la posibilidad de crecer en audiencia y también nos gustaría saber más específicamente si tiene un plan para atraer a un público más joven. Hemos visto que en algunas radios privadas pues algunos de los programas más escuchados son programas dedicados a un público joven, como puedo citar La Vida Moderna en la SER. Nos gustaría saber si en el caso de Televisión Española usted plantea un contenido atractivo para los jóvenes para los próximos años. Usted en su proyecto también nos habla de reforzar los servicios informativos de Televisión Española y dotarlos de una mayor inmediatez. Y esto es algo pues, que puede ser muy positivo para Televisión Española, porque somos muchos los españoles que cuando hay algún acontecimiento recurrimos siempre a las cadenas privadas y yo creo que como accionistas forzosos de Televisión Española nos gustaría poner la cadena pública. Nos gustaría saber cómo plantea diferenciarse de esas televisiones privadas en cuanto a ese contenido de información, de ese contenido de análisis de la actualidad política y la actualidad social. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Popular el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Moreno. Lo primero, como han hecho los demás portavoces, agradecerle su comparecencia ante esta comisión esta mañana, darle la bienvenida y agradecerle que haya dedicado su tiempo a preparar esta comparecencia, pero también a preparar un proyecto en el que muestra sus ideas y sus ganas de mejorar Radio Televisión Española. Desde el Grupo Popular estamos haciendo, como usted probablemente sabrá, las mismas 3 preguntas a todos los comparecientes en esta comisión. La primera se refiere a qué esperan del cambio de etapa en Televisión Española, al que dará paso a la conclusión de este concurso público, el paso de esa provisionalidad de la administradora única provisional a un consejo de administración, a cierta estabilidad institucional. En segundo lugar,
¿Cómo cree usted que se puede ganar confianza social para Televisión Española y evitar las polémicas externas, internas en las que se ha visto envuelta en los últimos tiempos? Y, en tercer lugar, ¿cuál considera usted que debe ser el papel de Televisión Española o que justifique por qué es necesaria una radio y televisión pública en estos momentos, ¿no? La televisión y la radio. Muchas veces nos centramos en la televisión. Usted tiene una larga experiencia en Radio Nacional de España. ¿Por qué son necesarios ambos medios como servicio público en estos momentos en el que hay un mercado audiovisual muy competitivo, en el que hay quien cuestiona la viabilidad económica? Pues nos gustaría que nos aporte razones en defensa de ese servicio público de Radio Televisión Española. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para continuar, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Buenos días, señor Moreno Castaño. Gracias y gracias por aportar una visión, después del resto de comparecientes, desde la radio, desde el que ha sido su medio natural y que a veces siempre se ha considerado la hermana pobre de la corporación a pesar de su importancia. Nosotros estamos dado los escasez del tiempo, el mismo planteamiento a todos los comparecientes de que nos destaquen los 3 retos o las 3 cuestiones que consideran más esenciales para nuestra etapa, y yo añado una siempre que tiene que ver, por razones de que vengo de una comunidad periférica, el tema territorial. Usted lo trata extensamente en su proyecto, es cierto que muy relacionado desde la visión de la radio, lo que ha supuesto la integración en los centros territoriales de la radio y la televisión, y a su juicio los efectos negativos que ha tenido, y me gustaría que incidiera un poco en ese aspecto, porque para mí es importante la cuestión territorial. Gracias. Por último, para finalizar y cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Benigno Moreno Castaño, candidato al Consejo de Administración de la Corporación RTVE. Tiene usted 10 minutos. Ay, que yo tenga que apretar el micro y no lo haya hecho, perdón. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias porque han visto cosas muy interesantes del proyecto, y eso, pues visto ahora, después de hace tanto tiempo que lo escribí, la verdad es que me sonaba hasta bien a mí. Pero bueno, han surgido muchos temas que me parecen muy interesantes, que necesitarían un debate muy largo, e intentaré contarles a través de más o menos lo que tengo preparado muchas de las respuestas que ustedes me han preguntado, y algunas cosas concretas. Por ejemplo, el caso que usted me comentaba del tema de la ficción. Me están esperando unos actores ahora mismo, salgo pitando porque estoy grabando Los Santos Inocentes, es primicia, no lo hemos dicho todavía. Lo vamos a decir dentro de 2 o 3 días. Creo firmemente en la ficción, creo en la cultura, lo llevamos haciendo hace mucho tiempo. En Radio Nacional nunca dejó de hacerse ficción. Hay que darle un enfoque a la ficción que sea relativo a la cultura, atractivo para los jóvenes. Tenemos un montón de caminos para especializar eso. Simplemente por el tema de la ficción no me quiero centrar en eso porque me dedico a ello. Hay muchísimas más cosas que hacer, hay mucha gente con ganas de trabajar, tenemos que dar los cauces para ello, y yo creo que ese es el tema y lo importante de esta comparecencia, y todo tiene que empezar a partir del Consejo de Administración. Hablaban ustedes antes de por qué hace falta, por qué una radio o televisión pública. A mí me parece fundamental en este momento. En el mundo, ahora mismo, las redes y las plataformas han cambiado totalmente el panorama de la comunicación audiovisual. Imaginemos por un segundo qué sería un mundo de comunicación en el que la ficción esté en manos de las plataformas y la información en manos de las redes. Las redes parecían el escenario perfecto en el que todos éramos emisores y todos éramos receptores, y por lo tanto eso era una supuesta libertad total. Ya sabemos que esto no es cierto. Las redes son utilizadas para influir en la sociedad, y para algunos grupos sociales son el único medio de información, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las redes son el alimento constante de nuestro modo individual de pensar, aumentan la rigidez de las posturas y la tensión social, dificultan mucho escuchar y aceptar al que no piensa como nosotros. Por otro lado, redes y plataformas son transnacionales, tienden a la concentración y tienen su propio interés, tanto político como económico. Esta es la foto que estamos teniendo en estos momentos, pero además es la tendencia de futuro.
Frente a eso, yo creo que evidentemente hace falta una posición europea y española que mantenga la esencia de nuestra democracia, nuestra posición en el mundo. Tenemos que cuidar la calidad de la información de nuestros ciudadanos y, por lo tanto, que ellos generen su propia opinión y que tengamos que llegar y lleguemos a un voto informado, que es para mí, por lo menos, es esencial en la democracia. En este sentido, por lo tanto, considero que es imprescindible y ahora más que nunca la existencia de medios de comunicación públicos de confianza y garantía para los ciudadanos, medios que sean espacio de debate público en el que hablar y escuchar en libertad, lejos de controles políticos. Me gustaría pasar muy rápido, porque me parece que es muy importante por el momento en el que estamos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo estamos aquí sentados por la ley, por el mandato de la Ley de 5/2017, en la que se modifica la ley del año 2006. Y cito textualmente en esta ley. Dicen ustedes, se dijo en la legislatura anterior, que es para recuperar, esta modificación de la ley de 2006 es para recuperar la independencia de la Corporación de Radio Televisión Española y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Y en otros párrafos se dice recuperar el modelo que llevó a Radio Televisión Española a sus mayores cotas de independencia, pluralismo y a sus mejores datos de consideración, audiencia y credibilidad. Es evidente que ustedes conocen que Radio Televisión Española, por lo tanto, en otras épocas estaba poco valorada y estaba politizada. Y esa es la cuestión, ¿no? En esta incorporación que ustedes hacen se buscan unos perfiles para formar parte del Consejo de Administración. ¿Qué perfiles se buscan? Bueno, formación superior, experiencia profesional, etcétera. Pero uno de los perfiles claros es el desarrollo de funciones de administración, alta dirección, control o asesoramiento o de similar responsabilidad. Y además de eso se pide un proyecto de gestión. Y es cuando entra en juego el comité de expertos, que supuestamente les daría a ustedes una lista de los mejores candidatos. Y cuando ese comité de expertos empieza a trabajar, pues en primer lugar me parece que hace una cosa que yo sinceramente creo que no es aceptable. Cuando se mira la trayectoria de cada uno de nosotros, en ningún momento aparece la valoración de cuáles han sido los efectos de nuestra gestión, si han sido positivos o han sido negativos. Solo se tiene en cuenta puramente la parte cuantitativa. Yo creo que a la hora de elegir a una persona hay que valorar no solo cuánto tiempo está en un cargo, sino realmente qué ha hecho en ese cargo. Y eso no aparece para nada. Ni siquiera se valora si han estado en una etapa o en otra etapa. La cuestión es que también en el desarrollo del comité de expertos, cuando se sigue ahondando en eso y se empieza a llegar a los puntos de valoración concreta, pues se dice que dentro del desarrollo de funciones administrativas de alta dirección, control, asesoramiento, se considera un tercer nivel de mandato que llega hasta unos límites, digamos, donde realmente cambian, como algunos anteriores han dicho, cambian totalmente y modifican de alguna manera, y muy importante, el proceso. Y yo creo que esto precisamente y algunas otras cosas, como la elaboración del proyecto en el que no se nos dice primero cómo tiene que ser y después se nos ponen unos epígrafes y se nos aumenta el tiempo, en realidad todo esto lo que hace es realmente modificar, yo lo considero así por lo menos, las condiciones de este proceso y poner en duda el propio proceso. Pero hoy estoy aquí, afortunadamente, y les doy las gracias porque ustedes han rectificado. Y les animo a que sigan por ese camino y se centren en los hechos. El periodismo y los hechos es lo que va unido en la información, ¿no? Y solo los hechos, el papel lo aguanta todo, los discursos lo aguantan todo. Ustedes conocen perfectamente de lo que estoy hablando. Algunos candidatos aquí han dicho justo lo contrario de lo que hicieron en sus momentos de gestión. Y yo les animo a que ustedes busquen, indaguen, pregunten, se informen bien, pero de los hechos. ¿Quiénes somos? ¿Quién nos nombró? ¿Cuánto tiempo estuvimos en qué sitio? Y sobre todo, ¿qué hicimos en esos cargos? Si tuvimos resultados de audiencia, ¿cómo fue la gestión? ¿Cómo gestionamos los presupuestos? ¿Qué estructura, desde el punto de vista personal, hicimos y conseguimos o no en nuestras etapas de gestión? Mejoren la ley de 2006, eso es lo que ustedes están intentando, lo que se intenta con esta de 2017, pero elijan un consejo de administración de profesionales que ayuden al presidente, no un consejo de administración de reparto político que desde el primer día vayan a por el presidente. Eso ya lo hemos vivido, eso no funciona, sinceramente. Yo lo he vivido en primera persona. El control se tiene que hacer, yo considero que el control, por supuesto, somos una empresa pública, tenemos una función pública además muy importante, tiene que haber control, tiene que estar aquí el control, ustedes son el control. Yo considero que tiene que hacer un contrato programa de una radiotelevisión pública de país. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que abordar? ¿Cuáles son los objetivos? Todo eso hace que luego lo demás lo podamos gestionar y pongan a profesionales a gestionar eso y les traen aquí y les exigen todas las cuentas que haya que exigirles. Pero el control considero que se tiene que hacer desde aquí.
Respecto a algunos puntos concretos que a todos nos preocupan de Radio Televisión Española, yo creo que son comunes y están en la mente de todos. El primero, la financiación. Desde luego yo considero que tiene que ser una financiación estable e independiente de la situación política de nuestro país, y se tiene que marcar por objetivos, ajustada en función de necesidades. Temas como cultura, deporte, ese tipo de cosas, evidentemente, siempre modifican el presupuesto y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es una seña de identidad. La rentabilidad social, justo programas que nosotros tenemos que hacer, pero que son fundamentales a la hora de que nuestros ciudadanos puedan consumir ese producto, porque si no, no lo hace nadie. Nosotros lo tenemos que hacer de una forma además profesional y atractiva, y eso necesita dinero, evidentemente, dinero público. Yo creo que abrir la posibilidad de meter publicidad debería estar como mucho, y con muchos estudios, y tengo muchas dudas de eso, que se pudiera meter alguna franja de publicidad en la parte de print time, en la parte competitiva, de 9 de la noche a las 12, pero me parece que es fundamental trabajar sobre el patrocinio, tanto cultural como deportivo, pero que eso no nos limite el presupuesto, sino que esté limitado por arriba y consigamos o no ese tipo de patrocinios y de productos, que por cierto son una de las vías que en muchas ocasiones nos permite hacer ficción, pues ficción y otras cosas más, evidentemente nos lo permite hacer. Por lo tanto, me parece que el tema de la financiación va dentro de todo el proyecto completo, como decía, proyecto de país. Dentro de eso, tenemos que trabajar en la producción propia. Por supuesto que hay que trabajar en la producción propia. No es aceptable que no podamos hacer programas prácticamente magazines, que hasta los programas convencionales en muchos momentos los tenemos que hacer con otras productoras. No hay prácticamente programas, salvo los puramente informativos, que sean 100% de producción propia. Y eso, sinceramente, creo que tenemos que ir en el camino de limitar lo que llamamos programa llave en mano, limitar esa compra de programas. Y tenemos que ir a producciones, coproducciones, buscando siempre que el liderazgo de esos objetivos parta de Radio Televisión Española. No compremos cosas que a lo mejor otros han rechazado y nosotros las acabemos comprando. Hay que tener también con esto mucho cuidado, porque a veces el porcentaje de presupuesto dedicado a personal no puede ser que vaya a costa de limitar la producción. Tiene que ir en paralelo y no tenemos que perder capacidad de producción por tratar adecuadamente desde el punto de vista salarial a nuestro personal. Y respecto al personal, que usted me comentaba, y a mí me parece fundamental, muchas veces yo digo que nosotros somos una empresa que tiene muchísimas máquinas, pero no somos una empresa de máquinas, somos una empresa de personas. Y eso es la clave. La clave son las personas. Cuando antes éramos líderes, cuando hace unos años podíamos conseguir estar peleando con la cabeza, éramos prácticamente los mismos. Los 6.500 trabajadores. No ha habido movilidad, ahora está empezando a haber alguna. Éramos los mismos. ¿Por qué ahora somos peores que antes? Porque ese grupo social se siente muy maltratado. Porque no hay nada más duro de cuando vas a trabajar, que resulta que tú estás esforzándote, pero a la hora de que uno suba o baje, no se hace por ese criterio profesional, no se trabaja sobre esa carrera profesional, sino que si hay afinidades políticas, y los hemos vivido durante muchos años, ustedes lo saben, lo reconocen en la propia ley, y esas afinidades políticas son los que te hacen subir y bajar, y por lo tanto, miren, una de las cosas más duras que me han dicho, nada más que me cesaron, que no tiene ninguna importancia en eso, pero sí que me dolió, es que un redactor, amigo, conocido, me dijera en un pasillo, nos habéis engañado, nos lo creímos, y resulta que fue mentira. Bueno, pues nos hace falta que eso no pase, que las carreras profesionales se puedan desarrollar y que los profesionales vean que ascienden o no por su esfuerzo. Tiene que haber una relación entre esfuerzo, salario y desarrollo profesional. Y eso, sinceramente, es muy duro dentro de la plantilla, que eso no lo han visto y durante muchos años ha pasado y tendríamos que recuperarlo, por lo menos fomentarlo. Las cosas no son perfectas, pero por lo menos intentarlo. Respecto a la transparencia y la información, periodismo, periodismo, periodismo. ¿Cuál es nuestra marca? Nuestra marca, nuestra ideología, nuestra línea editorial es que tenemos que ser útiles a todos los ciudadanos. Es que no podemos tener otra. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Tenemos que estabilizar a las plantillas de informativos y no podemos decirle a un redactor, si haces una pieza y me llama no sé quién, pues ten cuidado, porque a lo mejor dentro de 2 días no sigues ahí. Eso no se puede tolerar. Los trabajadores tienen que tener tranquilidad de que si hacen bien su trabajo, pues no va a haber ningún problema. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Comité de informativos, consejos de informativos de profesionales que nos autocontrolamos y libro de estilo. Esos son nuestras, creo yo, nuestras marcas para eso. Uno de ustedes me preguntó por las tertulias. Yo considero que las tertulias, y me parece que fue usted, las tertulias
Las tertulias son un problema desde nuestro punto de vista. Nuestros periodistas no pueden opinar. Hay otra palabra que es analizar, que está en medio. Muchos de ustedes verán tertulias y seguro que saben lo que va a responder un periodista cuando le hacen una pregunta. Por lo tanto, yo considero que eso realmente, ¿qué aporta desde el punto de vista periodístico? Yo creo que incluso a los periodistas les pone en dificultad, porque no es nuestro trabajo es contar las cosas. La opinión es de los ciudadanos. Los ciudadanos conforman su opinión con su experiencia personal, con lo que le llega a través de los medios de comunicación y después cogen y votan y cambian los gobiernos, cambian a la gente que está aquí. A ustedes están aquí porque les han votado, que eso es lo más magnífico que le puede pasar a una persona. Están aquí porque unas personas quieren que estén y van a ejercer la democracia. Por lo tanto, nuestra función es que ellos tengan la información adecuada. Es ahí donde tenemos que trabajar. Y por lo tanto, las tertulias, yo cuando estaba, modestamente, las reduje mucho. Las reduje mucho, ¿por qué? Porque creo que a veces no estamos cumpliendo el papel que corresponde. Por ejemplo, como digo, en ninguna tertulia hay periodistas de la Radio Televisión Española. ¿Por qué no conozcan la actualidad? No, porque no podemos opinar. Y es una de las cuestiones fundamentales. Bueno. Debe de ir terminando, por favor. Perdone, simplemente ya. Perdone. Simplemente por terminar, ustedes dicen que quieren recuperar la esencia del año 2006. Yo considero que eso fue un gran avance democrático. Tienen la oportunidad de hacerlo bien otra vez. En ese avance democrático tienen que hacer que eso perdure en el tiempo, que soporte los cambios de gobierno. Les animo a que miren el perfil de verdad de los candidatos, pero por su trayectoria y por los resultados que hayan obtenido. Pero, sinceramente, creo que la cuestión de fondo es si lo quieren hacer ustedes de verdad. Y eso es lo que todos tenemos que reflexionar. O estamos en un escenario de pasar este trámite y poner en marcha un reparto político que igual está ya pactado. Pues yo creo que ese es de verdad lo importante, ¿no? Ese modelo politizado lo rechazan los ciudadanos, ya lo sabemos. Ese es el problema de la marca realmente, ¿no? Por lo tanto, como decía antes, lo importante son los hechos y la lista definitiva que aprueben ustedes pues nos dirá de verdad si volvemos al año 2006 con una radiotelevisión española, profesional y independiente, o seguimos con el control político, ¿no? Y yo creo que no hay concurso público que pueda tapar eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, por su asistencia. Agradecemos su presencia. Buen día.